Siendo la hora 21:54, se da comienzo a la sesión especial del... ¿No se escucha, no? Sí, perfecto. Del día de la fecha. Invito al concejal Ignacio Palacios a izar la bandera. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz celera, a vuelo triunfal, azul lunará, del color del cielo, azul lunará. Por secretaría se tomará asistencia a los señores concejales. Bianchi Héctor, Bonfiglio Pablo, Bordone Julio, Carta Héctor, Crespo Julia, De Funcho María Elena, García César, Giacomino Pablo, Grisuti Nancy, Mos Luis, Muscato Eduardo, Naudín Esteban, Ormechea María Inés, Ormechea Sol, Palacios Ignacio, Paladino Vanessa, Regalía Marcela, Unano Maricel. Dando cumplimiento al artículo 23 de la Ley 13.963, se realiza esta sesión especial para darle tratamiento a la documentación 162. Departamento Ejecutivo, rendición de cuentas ejercicio 2025, expediente 101-26. Tiene el uso de la palabra la concejal Inés Ormachea. Buenas noches, muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Bueno, esta documentación que vamos a tratar es sobre la rendición de cuenta del ejercicio del 2025. ¿Qué significa la rendición de cuenta? Lo que analizamos acá es ver si las partidas contabilizadas de dicho ejercicio económico corresponden a dicho ejercicio, están bien contabilizadas y si poseen la documentación respaldatoria correspondiente. El ejercicio económico 2025 abarca del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025. Cabe aclarar en primer lugar que cuando analizamos esta rendición, lo primero que tenemos que ponernos a pensar es cómo fue el año 2025 y todos sabemos que fue un año atípico. En primer lugar, atípico ¿por qué? Por la crisis económica financiera que tuvo el país. Todos sabemos que a nivel nacional, a nivel provincial y sobre todo municipal, atravesamos una crisis económica financiera en donde si bien las tasas fueron actualizadas, no se condijo o hubo un desfasaje que ya viene arrastrándose de los años anteriores con respecto a la inflación. Por otro lado, el año 2025, el partido de 9 de julio, sufrió una crisis hídrica en donde se decretó, se estableció, se declaró al partido como una emergencia hídrica en todo el distrito, lo cual fue una gran movida y un gran punto para esta rendición del 2025. Esta rendición, según el estado financiero, arrojó un déficit de lo voy a leer por favor porque tengo miedo de confundirme, 2.438.851.792,45. Esto sale de la planilla de Rafam, enviada desde el Departamento de Contaduría, ¿sí? Este déficit básicamente se deben a estas dos grandes crisis que acabo de nombrar y a varias razones en particular. Si nos basamos en la crisis económica, nosotros sabemos que el Estado municipal recibe recursos por distintas formas. Por un lado, reciben recursos que son transferidos por
el Estado provincial a través de la coparticipación y también recibe recursos a través de las tasas municipales. Si bien se recaudaron, digamos, estas dos formas de recursos, no fueron de la forma en que uno pensaba como municipio y con esto no alcanzó a solventar los gastos que se ejecutaron. Este municipio, esta gestión, nunca dejó de brindar los servicios que brinda la municipalidad, los servicios correspondientes a barrido, recolección, servicios de salud, servicios de desarrollo social, servicios de educación y demás servicios municipales que brinda este Estado municipal. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si bien en la crisis hídrica se recibió apoyo del gobierno provincial a través de máquinas, dichas máquinas fueron solventadas por gastos que fueron pagados por parte de los productores y también el municipio. ¿Qué significó? Si bien la provincia nos aportaron máquinas para trabajar los caminos rurales y también los productores agropecuarios, a los cuales les agradecemos gratamente, aportaron sus máquinas, sus horas hombres y su recurso económico, también este municipio solventó este gasto de la mano de obra que llevaba la máquina que brindaba la provincia, pagó los combustibles que estas máquinas necesitaron, al igual que también se cubrieron los viáticos y se cubrieron las horas extras de estos empleados, ¿sí? Que iban arriba de la máquina, por más que algunos fueron empleados municipales y otros no. Todo eso fue solventado por un recurso del municipio. Por otro lado, lo que también tenemos que tener en cuenta que el municipio quiso mantener el poder adquisitivo de los empleados y sostuvo a lo largo del año 2025 el porcentaje inflacionario y actualizó los sueldos de los municipales. Si bien no fueron en los tiempos y formas correctos de acuerdo a cada mes de inflacionario, digamos a cada mes de acuerdo a la actualización de la inflación, sí se mantuvo durante el año 2025 el poder adquisitivo de los empleados y se hizo un acompañamiento para los sueldos municipales. Y de hecho es uno de los tantos municipios o pocos, digamos, municipios que tiene los sueldos actualizados al 2025 y no se está discutiendo al ejercicio 2026 o a hoy en día la inflación del año 2025. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que hubo una fluctuación del dólar y que las máquinas con las que se repararon los caminos rurales y con los que se trabajaron durante todo el año del ejercicio 2025, tuvieron que repararse y tuvieron que mantenerse, y esos costos, en muchos de los casos, son costos que son dolarizados. Entonces, no podemos dejar de tener en cuenta esa fluctuación que sufrió el ejercicio 2025, el dólar. Más allá de todo lo expuesto, sabemos que durante el ejercicio y el cierre del ejercicio del 2025 existió una deuda flotante importante al cierre del ejercicio. En esa deuda flotante, el 50% de dicha deuda al 31 de diciembre del 2025 correspondía a sueldos, la cual fue pagada en los primeros días del mes de enero. ¿Por qué lo nombro? Porque hay que tener en cuenta cuando nosotros analizamos una situación económica, una situación financiera de un municipio,
si dicha deuda fue pagada con posterioridad. Esta deuda flotante, parte de ella fue pagada con los sueldos los primeros días de enero, y el resto, que es una deuda flotante que creció sobre todo porque se fue refinanciando con los distintos proveedores que tuvieron que refinanciar, el Estado tuvo que refinanciar por la crisis hídrica, se fue refinanciando y se fue pagando a principios del año 2026. Tal es así que si hoy en día tomamos un estado de situación y hacemos un corte de esa deuda, queda casi el 5 o 10% de la deuda que se debía al 2025. Entendemos que este año hubo varias partidas las cuales no fueron ejecutadas, que hubo partidas y obras que no se realizaron, que si bien hay partidas que no son significativas en los montos, ¿sí? Al cierre del ejercicio sí hay partidas ejecutadas, por ejemplo, partidas sin ejecutar en las localidades que no tienen, si bien no tienen montos muy significativos, no han sido ejecutadas y vienen sin ejecutarse de ejercicios anteriores. Entendemos eso, entendemos que hay otras partidas que no han sido ejecutadas y son importantes, pero sabemos que fue decisión del municipio no dejar de brindar los servicios esenciales, aunque no fueron eficientes en muchos casos, pero no se dejaron de brindar, no se dejó de pasar a retirar la bolsa domiciliaria, no se dejó de recolectar. Entendemos que hubo momentos en que no fueron en tiempo y forma como correspondían, pero este municipio decidió que los servicios se siguieran brindando, si bien hubo menos empleados que el año anterior, se mantuvo el poder adquisitivo de los mismos, si bien se desvincularon, se mantuvo el poder adquisitivo, y este municipio decidió seguir acompañando a la emergencia hídrica y apostar sus recursos y sus gastos a ese destino. Por eso esta rendición de cuentas tiene un déficit importante de 2.440 millones redondeando, pero no dejó de brindar los servicios y no dejó de funcionar el municipio. Una mala gestión no es solo el que los números den mal, sino que los números o que los servicios no se brinden y la forma de seguir con la municipalidad andando y la gestión funcionando y en funcionamiento cuando hay una crisis económica e hídrica en el medio del distrito. Desde ya esperamos que el resto del cuerpo acompañe. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Ignacio Palacios. Gracias, señor presidente. Bueno, obviamente hay cuestiones que compartimos con la concejal propinante, pero otras claramente no. Sí, a ver, la rendición de cuentas es de las ordenanzas o los tratamientos más importantes que tenemos en el ámbito de este cuerpo. Claramente vamos a analizar o analizamos y ahora vamos a votar en qué se gastan las cuentas públicas, los dineros de todos los 9 julienses. Entonces, más allá del análisis técnico posterior del Tribunal de Cuentas, el nuestro obviamente tiene que ser un análisis político, pero también ver y velar por el dinero de todos los 9 julienses. Y la verdad que nos parece que no le dan tanta importancia a esto, porque, a ver, yo recuerdo otras épocas donde venían varios funcionarios a explicarnos, a tratar de explicarnos,
había desde el Ejecutivo una idea de poder dar explicaciones, porque creo que como querían transparentar la gestión, podían darla con tranquilidad, que eso no ocurrió. Y de hecho se ha pedido información que nunca vino. Nosotros como bloque hace 6 meses que estamos pidiendo un organigrama municipal. Todavía no podemos ver cuántos funcionarios hay. Lo hemos pedido en comisión, la hemos llamado a la funcionaria nos pidió que hagamos una nota, hicimos una nota y tampoco nos dieron. Y acá hay información sensible que entendemos nosotros que tendría que haber estado luego de las comisiones que tuvimos, de la única comisión que hubo empleada, que no está. Por ejemplo, hemos consultado los monotributistas, los empleados que están cobrando por monotributo el 9 de julio y no nos dijeron. Y hace años que no nos dijeron. Me parece un secreto a voces, parece, no sé, la fórmula de la Coca-Cola. ¿Qué están ocultando ahí? ¿Qué tienen que no nos pueden decir y que no pueden transparentar? ¿Qué hay ahí? O como también le pedimos sobre el destino del fondo educativo, que obviamente no lo informaron. Bueno, me parece que no se toma con la importancia que se tiene que tomar algo tan importante como es saber el destino de los fondos de los 9 julienses. Pero con los datos que vimos, y lo dijo algo la concejal propinante, la miembro informante del oficialismo, son muy preocupantes, porque el déficit es de 2.400 millones de pesos. Un número que la verdad habla por sí solo. Casi el 10% del presupuesto municipal arrojó déficit. La deuda flotante, como se dijo, si bien se pagó, de 3.800 millones de pesos. O sea, el 14% del presupuesto. Pero acá está un tema, aunque se saldó un mes. Es un 500% más que la del 2024. O sea, un 500% más la deuda flotante que estamos teniendo. A ver, señor presidente, se están pagando sueldos sin los fondos requeridos, por eso el Banco Provincia gira en descubierto. Aumenta un 500% lo que se le debía a los comerciantes, los proveedores, en la deuda flotante. Tenemos un déficit de 2.400 millones de pesos. Tenemos lo que tiene que ver con los saldos afectados, que ahora quiero hablar de eso, más de 3.000 millones de pesos en saldos, en partidas presupuestarias con fondo específico que no se gasta en el fondo específico, se gasta en rentas generales. Y este es un número que nosotros queremos hacer hincapié, 3.500 millones de pesos, 3.500 millones que vino parte para el fondo educativo, fondo de tránsito, viviendas, etcétera, que se gasta en otra cosa. Y nosotros como bloque, como esto nos preocupa, lo hemos planteado en varias de las reuniones que hemos tenido con los funcionarios responsables, hicimos un requerimiento al Tribunal de Cuentas, al cual voy a leer. Dictamen, permiso para leer. La consulta se vincula a la utilización de fondos afectados en el ámbito de la administración municipal. Acá, que después dejo la copia si quieren, está toda la explicación, distintos fallos. El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires es el organismo encargado de ejercer el control externo sobre la administración de los recursos públicos para garantizar su adecuado uso, determinar responsabilidades y prevenir cualquier irregularidad. La utilización de recursos afectados, independientemente de su origen, para un destino distinto al asignado, siempre que tal circunstancia sea fundada en razones de carácter excepcional, estos recursos deberán ser restituidos a las cuentas correspondientes en un plazo no mayor de 24 meses desde el cierre del ejercicio respectivo. O sea, esta gestión que finaliza el año que viene ya deja una deuda de 3.500 millones que tiene que devolver en los próximos meses. Y de esa partida hay una que obviamente creo que vamos a coincidir, o entiendo la mayoría de los que vamos a hablar, que tiene que ver con el fondo educativo. Me parece que es algo que hasta nos tiene que doler. Se subejecutó 2.250 millones de pesos. 2.250 millones de pesos de fondo educativo no se utilizó para educación, con las necesidades que todos sabemos. Y esto, para decirlo claro, equivale a ser una escuela.
La escuela 13 que está hacinada acá enfrente, en la Plaza Belgrano, enfrente donde estamos nosotros, que no tiene un establecimiento, con este dinero la estaríamos haciendo. Y no se hizo. Y se utilizó del fondo educativo solo el 21%, cuando la ley marca que mínimo un 40% tenemos que utilizarlo en infraestructura escolar. Algo que ya observó el Tribunal de Cuentas el año pasado, cuentas que también vale aclarar que al día de la fecha todavía no aprobó la rendición de cuentas municipal del 2024, el honorable tribunal, y que esto ya lo viene observando. Y después, si bien lo dijo la concejal, que hay partidas que están subejecutados en el marco de la emergencia que viene explicado, a ver, ya hay partidas que no merecen seguir hablando, porque acá voy a hacer hincapié para ver el tema de los fondos, que hoy lo dijo el concejal Moscato cuando se refirió a las localidades. La coordinación de delegaciones, muchachos, a ver, un órgano burocrático, nos sale a los nuevejulienses 90 millones de pesos, 60 millones de sueldo, 90 millones de pesos nos sale eso. Tiene más presupuesto que muchas de las localidades del partido, un órgano burocrático, nada más. Entonces, cuando dicen que no hay plata, como están diciendo, de la emergencia económica, la emergencia hídrica, y creo que la mayoría de los que estamos acá le hemos pedido gestos de los funcionarios, de la burocracia necesaria, acá tiene un ejemplo con el dinero de lo que nos salió a los nuevejulienses y varias de las cosas que se podrían hacer. Pero bueno, no voy a ahondar porque podemos andar todo el tiempo con las subejecuciones, porque obviamente se subejecutó todo, porque claramente no se hizo nada de lo que se había votado en el presupuesto. Pero otro punto, la burocracia. ¿Sabe cuánto se gasta en sueldos en cultura? En sueldos. 220 millones de pesos. 220 millones de pesos en sueldos en el área de cultura. Después, bueno, nada. No voy a andar, pero sí me quiero quedar con dos cosas de la subejecución porque creo que marca la política, ¿no? Tres cosas. El relleno sanitario. En el año 2022 se subejecutó el 50%, en el 23 el 85%, en el 24 todo, este año directamente no se hizo nada. Después, obviamente, lamentamos cuando se incendia el basural, los recursos que utilizamos los nuevejulienses, porque todos vimos las máquinas municipales trabajando con un incendio, cuando gastamos 0 pesos en una propuesta clara de campaña y una inauguración que hizo el gobierno de María José Gentile. Salud mental, 0 pesos, presidente. Abordaje territorial, 0 pesos. Lo dije el año pasado y lo voy a volver a repetir. Sobre escritorio a las asistentes sociales. Falta calle, falta territorio. Salgan a ver los problemas de los nuevejulienses. Y con esto quiero terminar con las subejecuciones porque me parece importante retomar. La Casa de Abrigo, una política tan importante para la niñez y la vulneración de derechos. El año pasado, 226 millones de pesos se ejecutó en la Casa de Abrigo, de los cuales 136 millones es en personal de planta permanente, o sea, gente que está todavía. El ahorro del cierre de la Casa de Abrigo es 90 millones de pesos. ¿Se acuerdan cuánto les dije que sale la coordinación de delegaciones? 90 millones de pesos. Y en eso tenemos los chicos. Pero bueno, el esfuerzo también se dijo, lo viene haciendo el contribuyente. Acá se dijeron los números. Las tasas aumentaron el 43%, la inflación fue del 35%, el salario fue del 29% el aumento. O sea, el único que hizo esfuerzo fue el contribuyente, porque no repercutió en el salario de los empleados municipales y obviamente no repercutió en los servicios. Entonces, le seguimos pidiendo siempre mayor esfuerzo al contribuyente. ¿Para qué? Para mantener una estructura, porque está a las claras. Porque aparte de los sueldos malos que tienen nuestros empleados, el 79% de los ingresos se va a sueldos. 79%. Entonces, nosotros no negamos la emergencia. No las negamos, pero no podemos justificar únicamente en la emergencia la situación. Me parece que hay que ver, porque lo que está haciendo este gobierno, con los números decimos, es más deuda, más fondos afectados mal utilizados, mayor dependencia de la coparticipación, porque los ingresos están faltando el 9 de julio. Entonces, para terminar, pues tengo anotado varias cosas, pero me parece
Importante destacar, nosotros no negamos ni desconocemos el contexto actual, pero los vecinos necesitan una administración ordenada y a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que no le estamos dando a las 9 julienses. Por eso adelanto que en nuestro bloque vamos a votar de manera negativa esta rendición de cuentas, porque entendemos que tiene una señal de preocupación al descalabro financiero y a la mala administración de esta gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejala María Elena de Funcho. Bueno, gracias, presidente. Bueno, en este momento, después de todo lo que ha pasado en la sesión anterior, venimos a discutir números oficiales, ¿no? No venimos a discutir relatos. Hay, entre toda la información que podemos contar los concejales y los fundamentos de la concejala oficialista, hay una memoria de contaduría que certifica la cruda realidad de esta gestión, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a negar la crisis tanto económica como la hídrica que atravesó nuestro partido, pero no se puede utilizar esta crisis coyuntural para justificar una situación estructural que ya lleva más de 10 años. Porque las emergencias explican contingencias temporales, ¿no? No explican décadas sin obras de infraestructura relevantes. 3 años, creo ya, si no me equivoco, de viviendas sin terminar, un relleno sanitario que mucho se relata, pero sigue sin avanzar. Bueno, como lo explicaba el concejal Palacios, un presupuesto destinado a cultura de 200 millones de pesos y después una fiesta que tienen que sostener los vecinos, ¿no? Volvemos a la discusión. La verdad que las crisis no explican una falta de planificación sostenida como la que tiene esta gestión. Los números reales, que son los que venimos a analizar hoy, muestran un fracaso en la administración económica de esta gestión. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios números oficiales que nos mostraron hoy. Como ya se dijo, se gastó más de lo que había, ¿no? 2.400 millones por encima de los ingresos. Y ya sabemos lo que sucede cuando eso pasa, cualquier vecino lo sabe, ¿no? Si uno gasta más de lo que tiene, tarde o temprano, la cuestión explota. Y eso no es una crisis hídrica ni una emergencia económica. Es una irresponsabilidad administrativa. Estamos con un municipio paralizado que el 75% del presupuesto se destina a sostener una estructura política y administrativa. ¿Para qué? Porque la verdad es que desarrollo de 9 de julio no hay, infraestructura tampoco, crecimiento tampoco. Solamente el 3% de ese presupuesto se destina a lo que es la inversión, ¿no? Por eso, acá estamos. No hay obras, hay servicios que son desastrosos. No es que falten recursos, porque bueno, se terminó aprobando el aumento de tasas, hay recursos que llegan, se modifican los montos, sí, pero hay falta de prioridades. Acá hay un municipio que elige sostener un aparato administrativo y una estructura política antes que desarrollar la ciudad.
Hay un municipio endeudado. Lo más grave es que no se endeuda para hacer crecer al distrito, se endeuda para pagar gastos corrientes. Con una situación de caja crítica y una deuda flotante, y que después se llega acá al Consejo Deliberante a de algún modo querer exponer a los concejales que si no aprobamos los presupuestos, los empleados municipales no pueden cobrar su sueldo. Y en realidad, el municipio no puede acceder a ninguna deuda porque tiene un descubierto para pagar gastos corrientes, o sea, para lo que tiene que sostener día a día el presente, tiene ese descubierto el municipio. Entonces no hay forma de que después pueda tener un descubierto para pagar sueldos. Y eso no tiene nada que ver con lo que apruebe o no en el presupuesto los concejales, ¿no? Entre los saldos contables y bancarios hay una inconsistencia, no lo decimos nosotros, repito, lo dicen los números oficiales que presenta Contaduría. Hay incumplimientos legales, contratos observados y bueno, eso sí lo podemos ver acá en el Consejo Deliberante, ¿no? Lo estábamos diciendo en otro momento de la sesión pasada, ¿no? Expedientes administrativos incompletos, falta de presupuesto, falta de contratos de justificar por los subsidios que se entregan. La verdad que estamos ante un municipio que no gestiona, administra el fracaso que tiene y cuando no culpa a los vecinos, nos culpa a los concejales, ¿no? Lamentablemente estamos ante un municipio que lo que hace es justificar constantemente lo que no hace, ¿no? Si no es la economía, es la emergencia hídrica, es la herencia, es el contexto. Y acá hay un municipio que está en crisis y que no cayó del cielo, ¿no? Hay responsables políticos que tienen que hacerse cargo. Y hay entre todo lo que ya también se conversó, ¿no? De subejecución de partidas que están con fondos afectados, pero que en definitiva se subejecutan. El fondo educativo, que tampoco se lleva adelante. Y la verdad es que si bien yo me encuentro desde hace poco tiempo en este consejo, no me canso de escuchar todos los años el mismo problema, ¿no? La subejecución, la crisis y demás. Y un discurso de la intendenta donde se anuncia futuro, desarrollo, planificación, pero en definitiva cuando vamos a los números reales, que son estos que nos están mostrando hoy acá, hay un municipio que financia el presente con deuda, por lo cual no puede existir futuro para este municipio. Es un municipio que dejó de gestionar, dejó de gobernar y lo único que está haciendo es administrar una crisis estructural que sostiene. No voy a andar en otros temas con respecto a partidas y demás, porque obviamente tengo mi compañera de bloque que ya tiene sus años de poder también analizar esta rendición de cuentas, pero sí adelantar que de ninguna manera este bloque va a poder acompañar este desastre administrativo y de gestión de esta administración. Gracias. Muchas gracias, concejala. Tiene el uso de la palabra el concejal Luis Mos. Gracias, señor presidente. Yo me escuchaba con atención los concejales que me merecieron el uso de la palabra y la verdad que
en muchos de los casos, lamentablemente, tengo que decir que esta película ya la vi. ¿Por qué? Porque se vuelven a repetir las mismas historias y los mismos fundamentos en cuales ya en otros años lo hemos escuchado. En primer lugar, el hecho de la falta de información, que es muy cierto, de los pedidos que se han hecho en cuanto a la cantidad de monotributistas, en cuanto a la cantidad de personas que tienen reserva de cargo, y otras cuestiones que realmente hacen a la posibilidad de poder analizar con exactitud en qué se gastan los recursos municipales. Y lamentablemente eso, como ejemplo de falta de información. También, por otro lado, escuchamos justamente todas las cosas que sucedieron y podemos compartir, y que el municipio en el año 25 tuvo que sufrió, mejor dicho, las inclemencias del tiempo, una situación hídrica gravísima, y otras situaciones que hicieron que, inclusive por una cuestión financiera, económica también, ¿por qué no decirlo?, también lo puede haber sufrido. Pero hay una realidad que yo creo que los ejemplos abundan. Hay un manejo, evidentemente, con muchísimas falencias en cuanto a los recursos de elementos que tiene el municipio. No hablemos en el tema del tema vial, el tema de la maquinaria. Cuando se habla de que realmente no alcanzaron los recursos ante la emergencia hídrica, también tenemos que reconocer que el manejo que ha habido en ese rubro ha sido lamentable. Y lo digo porque, como ejemplo concreto, se contrataron maquinaria. Todos sabemos los valores que tiene una máquina contratada a nivel particular. Cuando maquinarias propias, realmente se trabajaba de una forma en total destajo, en cuanto a decir, muy pocas horas, pero sí eso nos permitía o nos avalaba para poder contratar maquinaria a los valores que se estaban del mercado, que son terribles. Y eso va generando una desfinanciación. Eso va generando muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque de última repercute no solo en el servicio, sino repercute fundamentalmente en la finanza y en la economía del municipio. Y yo me voy a permitir, o sea, si usted me permite, señor presidente, el bloque ha hecho un trabajo de muchos días en cuanto ha buscado información, muchas veces fuera de lo que es el ámbito de la municipalidad, para poder tener, inclusive le digo más, y lo digo con vergüenza, con dolor, muchas veces extraoficialmente, datos que se entregan, para poder hacer un análisis realmente de la situación cuál era. Y si usted me permite, yo voy a dar lectura y no voy a entrar en los números, voy a obviar muchas de las cosas que están escritas. ¿Por qué? Porque creo que ya se ha abundado en el detalle en cuanto se ha dado la información. Si usted me permite, yo voy a dar lectura, por lo menos los temas que más nos impresionaron, más allá de que, vuelvo a repetir, los concejales que me han predecido en la palabra, han sido por demás elocuente y gráfico de la situación. Si usted me permite, yo quiero leer una conclusión que ha sacado el bloque, ya digo, en un trabajo que lo ha realizado y se los agradezco porque han hecho un gran esfuerzo, mucho más de lo que yo pueda haber hecho porque le tomó mucho tiempo y lo hicieron muy bien. Dice así: la rendición de cuentas del año 25 expone un municipio con ingresos desvengados sobredimensionados, gastos corrientes desbordados, una obra pública paralizada, fondos afectados subejecutados y una deuda flotante creciente. El resultado es un ejercicio financieramente desequilibrado, donde la disponibilidad real no acompaña lo devengado y donde la estructura de gastos fijos continúa presionando sobre la sostenibilidad fiscal. Los recursos. En materia de recursos, el municipio devengó 30.301 millones, pero solo ingresaron 27.800 millones, generando una brecha de 2.473 millones. Esta diferencia no es menor. Implica que el municipio reconoció ingresos que no ingresaron en caja, afectando la liquidez y presionando con proveedores, la deuda con proveedores. La mayor parte de desfasajes se concentra en ingresos no tributarios, especialmente en tasas municipales. Allí el devengado supera ampliamente lo percibido, con brechas muy marcadas en
Ejemplo, tasa retributiva de servicio urbano, la brecha de 1.163 millones. La conservación de la red vial, la brecha de 666 millones. Y seguridad e higiene, la brecha de 244 millones. Este comportamiento revela problemas de cobrabilidad, pero también un uso del devengado como mecanismo para inflar los ingresos sin respaldo financiero real. En cuanto a los gastos, el municipio contó con un crédito vigente de 30.925 millones, pero devengó 30.613 millones, mostrando la subejecución global de 312 millones de pesos. Sin embargo, esta aparente prolijidad se desdibuja al observar que solo se pagaron 27.460 millones, dejando una deuda flotante de 3.800 millones, uno de los niveles más altos de los últimos ejercicios. Es importante destacar que en cuanto a las remuneraciones devengadas, que es uno de los temas que más nos preocupa y más nos llamó la atención, alcanzaron 22.853 millones, que representan el 75% del gasto devengado del municipio. El crédito vigente en remuneraciones era de 18.613 millones. Vuelvo a repetir, el crédito vigente de la remuneración era de 18.613 millones, pero devengaron 22.853 millones, una sobreejecución de 4.239 millones, o sea, 23% más en cuanto a las remuneraciones. En contraste, la obra pública y el gasto capital muestran una ejecución mínima, solo se ejecutó el 23% del crédito vigente, lo que implica una parálisis casi total de inversiones y equipamiento. En cuanto a los fondos afectados, que es un tema que hicieron recién referencia los señores concejales y que también nos llamó poderosamente la atención porque hay temas que son extremadamente llamativos. El análisis de fondos afectados muestra que en la mayoría de los casos los recursos percibidos superan a los gastos pagados, lo que indica una subutilización de fondos específicos. Sin embargo, también se observa casos donde recursos afectados se usaron para otros fines, especialmente en los fondos provinciales, ejemplo, el fondo educativo, donde quedaron sin ejecutar 1.763 millones. Después tenemos en el caso de la diferencia entre lo devengado y lo percibido, de los ingresos no tributados, y ahí tenemos precisamente también una diferencia. Este rubro presenta la brecha más significativa del ejercicio con un vigente de 5.863 millones. El municipio devengó 8.029 millones, pero solo percibió 5.845 millones, generando una brecha de 2.184 millones. Para que se entienda, un ejemplo, la tasa retributiva de servicio urbano muestra una brecha de 1.166 millones, producto de un devengado muy superior al percibido. La tasa de seguridad e higiene presenta una diferencia de 244 millones y, como dijimos anteriormente, la tasa vial suma una brecha de 666 millones. Después hay otro concepto como el control de plaga, los servicios sanitarios y bomberos también exhiben diferencias relevantes. Pero hay un tema en el cual queremos destacar, ejemplo, volviendo al tema, el gasto salarial desbordó el 22,8% por encima del crédito vigente. Conclusión, también se ejecutó menos asistencia social, subsidio a instituciones, el 23% menos. Y hay un tema en el cual, vuelvo a repetir, queremos hacer hincapié, que se ejecutó solo el 23% de gasto de capital. La obra pública y el equipamiento quedaron prácticamente paralizados, cosa que no es novedad, porque creo que en todas las sesiones se hacen reclamos en cuanto al faltante de obra y el faltante de equipamiento, y bueno, podríamos enumerar. Y una cosa que nos llamó poderosamente la atención, que entre los gastos, la deuda flotante están 387 millones de alumbrado público.
En cuanto a los recursos afectados, que es donde realmente nos llamó poderosamente la atención, más allá del tema salarial o del tema de los empleados, hay un ejemplo, recursos afectados y gastos pagados. Yo quiero hacer la diferencia entre lo afectado y lo pagado. La tasa por financiación de obra, percibido 539 millones, gasto pagado percibido 539 millones, gasto pagado 398, una diferencia de 141 millones de pesos. Estamos hablando de recursos afectados. Y otro ejemplo que nos llamó la atención, pero no por el monto, sino por el hecho concreto, que la tasa de control de plaga, que todos saben la situación cuál es, recursos percibidos 50 millones, gastados 32 millones, una diferencia de 18 millones. La pregunta es decir, bueno, ¿a dónde fueron ese dinero? Para después quedar justamente el municipio en una cifra endeudada, una cifra que ya todos conocemos. El caso de bombero voluntario, recursos percibidos, vuelvo a repetir, son fondos afectados, y gasto pagado 106 millones, 48 millones de diferencia. Pero hay un tema, y podemos seguir así en varios rubros, pero hay un rubro que sí nos llamó la atención, que es un tema que, más allá que vuelvo a repetir, que la cifra no es importante, pero sí el hecho concreto. En el tema de la recaudación de SAMO, ustedes saben lo que significa la recaudación de SAMO, es un sistema en el cual ha adherido el municipio en su oportunidad, una ley provincial, en la cual permite facturar a las obras sociales y a las prepagas. Eso indica de que ese recurso que se consigue tiene que ser en un 50% para el personal, 40% para funcionamiento y 10% que se gira a SAMO La Plata. Sin embargo, si uno mira los números, hay algo que llama poderosamente la atención. En SAMO Quiroga, los recursos percibidos son 8.700.000. Los gastos, lo pagado, 309.000. O sea, hay una diferencia de 8.327.000 pesos. Uno puede decir, bueno, ha sido el tema es, si estamos hablando que lo pagado corresponde al 40%, el 40% corresponde al personal, ¿cómo es posible que solamente se pagaron 309.000 pesos? Y el resto, la pregunta es, el resto del dinero, ¿a dónde fue? Cuando tiene que ser para el personal, nada más y nada menos. Y después tenemos en el caso de otra contribución que ha percibido el municipio, en el caso de la contribución por mejoras pluviales. El municipio recibió 110 millones. Se pagaron 25 millones, quedaron 85 millones de pesos, con los problemas que tiene el 9 de julio. Realmente en cuanto a lo que genera la lluvia, no muy importante en la ciudad, sin embargo, se quedó con 85 millones de pesos que bien se podría haber afectado, porque estamos hablando de recursos afectados, a la tasa por la cual se consigue ese dinero. Y cuando hablamos ya de recursos percibidos en otros rubros, ni hablar del fondo educativo, como lo dijimos anteriormente, los percibidos son 2.357 millones, gasto pagado 593, la diferencia de 1.763 millones. Y otro rubro que también estamos hablando, vuelvo a repetir, insisto, en recursos afectados. El convenio de PAMI. Los recursos percibidos fueron 174 millones, los gastos pagados 85. Estamos hablando de recursos de PAMI. Y después tenemos el inconveniente que no podemos terminar la obra de los baños en el hogar de ancianos. Sin embargo, ¿cierto?, hay 89 millones de pesos que evidentemente no se afectaron al rubro para el cual fue cobrado. Y en cuanto al cierre del ejercicio, estamos viendo las deudas, ¿a qué proveedores se le debe? A Petrobras, Sociedad Anónima, 78 millones, Guasaroni y Greco, 56 millones, los Gioco, 37 millones, y así podíamos seguir. Y lamentablemente, llegamos al final del ejercicio con una deuda flotante de 3.800 millones, que no solo, y bien lo decía el concejal Palacio,
esto compromete no solo el próximo ejercicio, sino creo que ya a esta altura, y si tomamos en cuenta los 24 meses, va a afectar por ahí en algunas circunstancias a otro gobierno. Pero bueno, yo creo que abundar más en los números, cuando concretamente creo que todos sabemos, y la comunidad de 9 de julio sabe, que el presupuesto que ha tenido el municipio no es que realmente no alcanza para brindar los servicios como corresponde. Yo creo que ha faltado inteligencia, ha faltado el coraje que tanto le ha solicitado este cuerpo, que era achicar la planta política, que nunca se hizo, las pruebas, los números lo demuestran, se ha gastado un 23% más en lo que significa los gastos de personal, entonces evidentemente la situación ha sido muy difícil. Y lo que le quiero aclarar y decirle a todos que el esfuerzo de este Consejo Deliberante, yo le destaco y se lo reconozco a cada uno de los bloques, que en la medida de posibilidades ha puesto lo mejor. A diferencia de lo que se puede decir del Ejecutivo, todos en esto, los distintos bloques ponen lo mejor, con mayor capacidad o con menos capacidad, pero la voluntad la tienen. Por lo tanto, señor presidente, este bloque no se va a abstener, va a votar negativamente. Gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejala Julia Crespo. Gracias, señor presidente. Hace un rato, antes de empezar, me preguntaban si iban a hablar yo, y la verdad que este año siento la satisfacción, después de muchos tiempos, de que abrió el debate de nuestro bloque mi compañera de bloque. Y lo que yo voy a hacer ahora es aportar por ahí un poquito de información y de postura política del bloque. Como siempre digo todos los años, estas rendiciones de cuenta son reiterativas. Hace años que venimos desde esta banca marcando lo mismo, advirtiendo hacia el camino que se va, reclamando poder de reacción tanto al anterior intendente Barroso como a la intendenta que continúa su gestión, María José Gentile. Siempre vinimos advirtiendo que nunca va a ser viable un municipio si más del 70% de lo que recaudamos, de lo recaudado, se va en gasto salarial. No hay capacidad de reacción, no hay capacidad de accionar, y se llega a lo que se está llegando. No es algo que no se sabía. Por ahí no se quiso escuchar cuando nosotros lo advertimos. Realmente no nos sorprende la situación que está el municipio ahora. Lo fuimos advirtiendo. El estado en que nos encontró la emergencia climática en cuanto a herramientas fue algo que se venía advirtiendo, se venía diciendo, y no se reaccionó. Nosotros creemos que la mayor deficiencia de esta rendición de cuentas es ver la poca capacidad de reacción y de ubicarse en tiempo y forma de la gestión de la intendenta María José Gentile. Inundaciones, salvo el ex intendente Barroso, creo que los intendentes anteriores, todos han sufrido inundaciones. Todos han sufrido inundaciones, y sabemos, porque algunas los hemos vivido, otras desde nuestros trabajos los hemos participado, o hemos escuchado a los actores de esas anteriores inundaciones, y siempre hubo capacidad de reacción. Acá nos quedamos en la queja y en el reclamo, y en decir que
provincia nos mandó las máquinas que no teníamos en 9 de julio, que estaban rotas, que estaban en el depósito del provincial, porque no había máquinas para trabajar, porque se dejaron durante 10, 15 años, se dejaron que se vinieran abajo y no se arreglaron. Lo que se olvidaron de decir el bloque oficialista cuando presentó esta rendición de cuentas y objetó que tuvo un gasto extra de pagar los viáticos y el combustible de estas máquinas que provincia mandó, vuelvo a repetir, máquinas que el municipio no tenía porque si no, no hubiese necesitado que provincia les mandara. También vinieron subsidios del Ministerio de Desarrollo Agrario, varios que se deberían haber usado para esto. También creo que hubo un subsidio, estoy seguro, hubo un subsidio del Gobierno Nacional, que no fue lo que nosotros creemos que con los recursos que el Gobierno Nacional tiene debería haber aportado en una crisis como la que vivimos, pero también lo hubo. Así que quejarse de que las máquinas, de que nos mandaron las máquinas y tuvimos que poner los recursos, realmente me parece una justificación que sigue abonando el no darse cuenta de la situación que se está pasando en el municipio de 9 de Julio. Yo quiero hacer hincapié en algunos temitas por ahí cortados para no ser reiterativa con los números que se han dado, pero me llamó mucho la atención algunos temas de la memoria anual del intendente ejercicio 25-25. Escueta, muy pobre, donde se ven situaciones como importantes, situaciones mínimas, pero hay algo que me reconfortó en esta memoria, y es donde destaca la intendenta el impacto del programa Puentes. Esto me hizo recordar a cuando tratamos en este recinto el proyecto de ordenanza presentado por nuestro bloque para adherirnos al programa Puentes y poder gestionar las carreras que se están haciendo en 9 de julio, y un importantísimo subsidio para la educación terciaria y universitaria 9 de julio, y la persona que más se oponía al programa Puentes era la jefa de gabinete del intendente Barroso, María José Gentile. Así que reconozca que lo poco que tiene de educación terciaria y universitaria es de lo que ella no estaba de acuerdo. Eso tengo que decir que a nosotros nos reconforta, porque no estábamos tan equivocados cuando decíamos que era una herramienta importantísima para 9 de julio, donde la provincia de Buenos Aires nos estaba ofreciendo carreras terciarias y universitarias con universidades nacionales y provinciales en nuestro distrito para que nuestros jóvenes no tuvieran que moverse. Pero leyendo el reconocimiento que hace al programa Puentes, permítame leer, señor presidente, dice: quiero destacar el impacto del programa Puentes. Y detalla que gracias a esta articulación con la provincia estamos logrando que la educación superior sea una realidad local, que el hijo de vecino de 9 de julio, toma las palabras que decíamos nosotros en ese momento, pueda formarse, especializarse y alcanzar una diplomatura sin tener que armar las valijas y abandonar su pueblo. Eso es el arraigo
me satisface escuchar estas palabras. Ya contamos con 8 diplomados en la programación y análisis de datos. Más de 30 alumnos están formándose en asistentes gerontológicos y de personas con discapacidad. Y hoy les puedo anunciar más de 60 inscriptos en la Diplomatura de Gestión y Administración Industrial. Lo que se olvida la intendenta, y ahí a uno le hace ruido de que sigue sin darle importancia, que además de los primeros diplomados en programación y análisis de datos, tenemos 9 diplomados más en producción audiovisual, que cuando usted habla, se olvida de ponerlo en el detalle, pobres estudiantes, pero a mí lo que me reconforta es que cuando uno habla con estas personas, le recalcan la calidad de los profesores y del material con el que cursaron esta diplomatura. Como me reconforta esto del programa Puentes, el reconocimiento que hizo después de varios años y de haber entorpecido en su momento que se hubiese podido lograr el subsidio importante que no llegó nunca, porque cuando logramos que se hicieran los papeles después de muchas idas y venidas, se había cerrado el año, fue después de octubre. Me preocupa porque al final aclara en esta memoria que se sigue trabajando fuertemente en mejorar el servicio de agua de Ciudad Nueva. Realmente ese tema es un tema muy sensible, es un tema muy reclamado desde este bloque desde hace muchos años a la gestión PRO de 9 de julio. Es un tema que nosotros vemos que no está reclamado, no se está trabajando ni fuertemente ni con seriedad en la solución de este problema. Y estamos hablando de salud de los vecinos y vecinas de 9 de julio, de un sector de 9 de julio. Eso en cuanto a la memoria de la intendenta. Nos preocupa, como lo dijo mi compañera de bloque, como lo han referido ya los concejales que se expresaron anteriormente, en el saldo de los recursos afectados, fuertemente. Esto demuestra en qué decidió gastar o no gastar la intendenta, y como todos los años decimos, no podemos estar de acuerdo desde nuestra postura, desde nuestras convicciones en algunos temas que se reciben recursos afectados y no se gastan, y que lo tendrán que devolver dentro de 2 años, pero se va haciendo una bicicleta año tras año y se va aumentando la cantidad de fondos afectados que no se ejecutan. Y algunos muy sensibles. Nosotros acá hicimos un listadito, los que más nos preocupan, como las tasas de financiación de obras que ya se han nombrado, la contribución por mejoras de Quiroga y de Udignat, la contribución de mejoras de desagües pluviales, el convenio con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en cuanto que nos quejamos, que no tenemos patrullero, que no tenemos cubierta para los patrulleros, pero se sube y ejecuta el recurso. Y en el que más creo que todos coincidimos, todos y todas coincidimos, es en el recurso del fondo educativo, que recordemos cómo nace este fondo educativo, ¿no? Este fondo educativo, tuvimos una carpa blanca, ¿cuántos años reclamando los docentes y docentas? No sé por qué se me viene a la memoria lo que está pasando ahora, ¿no? Hace 2 o 3 días tuvimos a los docentes nuevamente reclamando por el tema educativo. Parece que no aprendemos en este país que la educación es la base del crecimiento de todos y todas, y que sin una educación pública y como corresponde no hay futuro. Pero
en el fondo, yo quiero hacer hincapié en el fondo de financiamiento educativo, porque esto es muy preocupante. Yo no sé si se acuerdan ustedes, concejales y concejalas, que hace muy poco estuvimos acá trabajando un proyecto de si se iba a hacer la obra de gas o no se iba a hacer la obra de gas de la escuela 8, que salió la cooperadora, tuvo que salir la cooperadora, que se nos dijo que la cooperadora estaban hablando porque sí, que el decreto, que no el decreto. Y nos quedaron sin ejecutar 2.251 millones de pesos del fondo educativo el año pasado, señor presidente. Y no hicimos la obra de gas, porque hubo un caño que había que cambiarle, el caño que no había que cambiarle. A ver, esto no puede pasar. El año pasado quedaron 731 millones de pesos del fondo educativo sin ejecutar. Este año ingresaron 2.357 millones y gastamos solo 837 millones. Dígame, señor presidente, díganme, concejales, ¿tenemos todas las escuelas pipí cucú? ¿Tenemos todas las escuelas en condiciones? ¿Tenemos todas las escuelas como corresponde para que nuestros estudiantes estén con las mejores condiciones? ¿Alguno puede decir eso? Y nos damos el lujo de no usar 2.251 millones, ni siquiera usamos el 40% que por ley nos corresponde. ¿Dónde está esa plata, señor presidente? ¿Dónde está esa plata, concejales? Es plata que tiene que ir a la educación, es plata que tiene que ir a las escuelas, es plata que tiene que ir a los chicos que no pueden tener en condiciones, no están en condiciones de asistir a las escuelas. Es dinero de todos y todas que la intendenta Gentile no usó donde corresponde. Ese simple ítem, más todo lo que han detallado los concejales y las concejalas que hablaron antes, simplemente ese ítem para nosotros es tan importante que no amerita aprobar esta rendición de cuentas. Hay otro ítem, programa Comunidades sin Violencia. Esto es algo que viene también del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, que lo hemos trabajado años anteriores para que se haga. El Ministerio tiene varios programas, pero este es importante porque le da al municipio la posibilidad de optar por tres sectores diferentes, o recursos para más personal, o recursos para solventar casas para lugares para personas que sufren violencia, o para generar medios económicos para vivir, aquellas víctimas de violencia de género. No hay nada este año. Quedaron 6.600.000 del año pasado y en el 2025 no hay nada. 000. Un tema tan preocupante, no sé si lo sabrán todos, si más o menos estarán informados, lo que pasa con las mujeres víctimas de violencia de género, las situaciones que se viven, lo desamparadas que muchas veces quedan. Y lo necesario que son los equipos de trabajo. 2025 000. Se me da por preguntar al ministerio a ver qué pasa, que 9 de julio no gestionó, se cortó, no lo mandaron. No, falta rendirlos de los años anteriores, por eso no lo pudieron renovar. Falta de gestión, señor presidente, falta de trabajo, falta de hacer las cosas que tiene que hacer. Había un hecho, estamos haciendo lo que hay que hacer, o algo así, me acuerdo en la época del macrismo. No, acá no está hecho, 000. ¿No tenemos más víctimas de violencia de género? ¿No es necesario hacer los papeles y hacer las gestiones necesarias para traer, por más que sean mínimos los recursos, pero traer, qué sé yo, hay un montón de cuestiones que nos preocupan.
Pero lo que más nos preocupa es, como dije anteriormente, la falta de reacción, la falta de ubicación en tiempo y forma de esta gestión municipal. La falta de entender que no se puede mantener un municipio con más de un 70% de sus recursos usados para la fuente laboral. Que si hoy pudiéramos decir que tenemos todos los caminos rurales impecables, que si prestamos los servicios como corresponde, que si la gente está contenta por la prestación de servicios, bueno, uno lo podría más o menos mirar. Ahora, donde usted va hay un descontento terrible, y lo ve. Yo vuelvo a repetir, porque mis vecinos, los vecinos de mi zona me dicen todos los días que me cruzan, me reclaman lo mismo. Hace más de 2 meses que no van a buscar los carpidos en mi zona. Iban poco, no iban todos los lunes como corresponde, iban poco, pero ahora hace más de 2 meses que no van. Las calles que uno reclama que no se barren siguen igual y estuvieron todo el 2025 igual. Los vecinos están molestos. Más de uno les dice: yo dejé de pagar el impuesto municipal porque no me prestan el servicio. Hoy vi una publicación del municipio y yo digo: miércoles, no les da vergüenza, recriminando a los vecinos que sacan más de 1 metro cúbico de las podas, que está bien que se controle las podas, no voy en contra de eso, está bien que no corresponda, pero ¿cómo le podés decir al vecino que te sacó más de 1 metro cúbico cuando vos hace más de 2 meses que no le vas a recolectar la basura? En mi barrio se juntó tanto que seguramente que todos los vecinos tienen más de 1 metro cúbico. Pero no es porque lo sacan, es porque se le acumulan de 2, 3, 4, 5, 6 semanas sin juntarse. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los vecinos están desconformes. Entonces, usamos los recursos para sueldos, para gastos de salarios, más del 70%, y el vecino está desconforme. Entonces, no corresponde. Yo estoy cansada de escuchar, y lo he dicho y lo quiero repetir acá. A los empleados municipales, a los gremios, en cada reunión de paritaria se le dice que no le pueden aumentar los sueldos y es porque el Consejo Deliberante no le aumenta las tasas lo que la intendenta quiere. Ahora, a los productores rurales que no le tienen los caminos en tiempo y forma, porque los concejales y concejalas no le aumentamos la tasa como la intendenta quiere. A los proveedores que no les pagamos como corresponde porque no le aumentamos las tasas. A los delegados que no tienen el combustible, el gasoil que piden porque no les aumentamos las tasas. Ahora, las tasas representan el 30% aproximadamente de la recaudación del municipio. Así que si con las tasas que nosotros no le aumentamos como quiere, pagamos todos, ¿qué hacemos con el 70%? Seamos coherentes cuando damos información, porque claro, es fácil echarle la culpa a los concejales y concejalas que no le aumentamos la tasa, pero digan la verdad. Acá el gran problema es la baja de recursos de la coparticipación que recibimos. Es la situación económica a nivel nacional que estamos, es la no recaudación por la baja de consumo de los impuestos de IVA y ganancias, que son lo que más significan la coparticipación. Pero Gentile sale a decir en algún medio, después de alguna reunión de su partido, que hay algunas cosas que banca del gobierno nacional porque había que hacerlas.
porque había que hacerlas. Entonces, si vos te bancas esto, busca la forma de que esta rendición de cuentas no nos llegue como nos llega, porque nos están buscando que no la aprobemos. Aprobar esta rendición de cuentas es terrible, es terrible. Yo lo que quiero recalcar es que año tras año, desde esta banca, y ya son unos cuantos, venimos advirtiendo que la situación económica del municipio de 9 de Julio iba a llegar a este estado, que la situación de maquinarias y de trabajo y la situación de los caminos rurales y la situación de no poder mantener un municipio con la estructura que el municipio tiene, iba a llegar a esto. Y hoy escuchar a los diferentes bloques reafirmar lo que nosotros venimos diciendo, la verdad que no nos cae bien, porque no nos gusta que el municipio de 9 de Julio esté en la situación que esté, no nos gusta ver que los empleados municipales tienen que estar peleando en cada reunión de paritarias para que se les reconozca por lo menos la suba inflacionaria. No nos gusta saber que no se puede recolectar los carpidos porque no tenemos camiones, no nos gusta que no se puedan arreglar las máquinas. Realmente es una situación muy difícil. Personalmente creo que la intendenta Gentile debería sentarse y reflexionar a ver qué es lo que quiere hacer con 9 de julio, qué es lo que quiere hacer con estos números, qué es lo que quiere hacer con su gestión, porque el agravamiento, y si realmente sigue respaldando las políticas del gobierno nacional, como le escuchamos decir en algún medio de comunicación, porque realmente esto ya no da para más, no es un sector que no está bien, son varios. Y la rendición de cuentas, la deuda que se ha generado este año va a ser muy difícil recuperarla. Y el hecho hago una solicitud fuerte, que deje de usar los fondos, los recursos del fondo educativo para gastos y que ponga las escuelas como corresponde en el estado que se merecen, y que cuando una escuela necesite gas no den tantas vueltas para si un caño es más largo o más corto, sino que se arreglen, que las piletas que los chicos usan estén en condiciones, que ninguno de nuestros alumnos del partido de 9 de julio, no de la ciudad de 9 de julio, del partido de 9 de julio, estén en condiciones. Realmente este número, 2.251 millones del fondo educativo que no se usó, es una muestra de la pésima gestión que en este 2025 nos mostró la intendenta Gentile. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejala. Tiene uso de la palabra el concejal Bonfilio. Bueno, primero para decir que me sorprende, en primer término, que la concejal preopinante, así se dice, que le encanta decir la palabra, había dicho que casi que no iba a decir nada respecto de la rendición porque iba a repetir lo mismo del año pasado. Yo sí quiero ser breve y conciso, teniendo en cuenta todas las observaciones que hicieron. Todos mencionaron que comprendían la situación crítica que atravesó el municipio, y yo creo que se comprende, pero hasta cierto punto, porque volvemos a repetir que fue no una sola crisis, sino una doble crisis y una doble emergencia. La económica primero,
que es sumamente entendible en un contexto nacional que requería del sinceramiento de tarifas, de servicios, de acomodar números macroeconómicos, que yo sigo insistiendo, y no es por hacer una crítica al gobierno nacional, que impactan directamente en los municipios porque es sencillo y se ve ahora en los reclamos que se vienen haciendo. Nación aporta menos a provincia, provincia aporta menos a los municipios, y el que da la cara es el municipio. Eso es, no es una verdad que tiene que ofender a nadie, ni está bien ni está mal, es un hecho. En ese sentido, atravesamos esa crisis sumada a la emergencia hídrica. Que la emergencia hídrica no fue un impacto, un puñetazo, un golpe al mentón, y mañana nos levantamos y decimos, bueno, a ver cómo nos recuperamos. No, era una lluvia, se trataba de hacer todo lo que había al alcance del municipio, y a los 15 días teníamos otra lluvia, que era otro puñetazo al mentón. Entonces todo lo que se había gastado por la primera lluvia quedó invalidado en la segunda, y cuando te querés recuperar la segunda cae la tercera. Entonces no fue una sola cualquiera. Es justamente lo que estamos hablando, son cuestiones de presupuesto y planificación. Cuando uno arranca un año y planifica y presupuesta de determinada manera pensando en una, si existe la palabra o el término normalidad, eso se acaba en el momento en que existe este doble cruce de emergencia. Sobre todo para un municipio que, bueno, algunos porque le conviene mencionan la coparticipación, y en otro tanto mencionamos la cuestión de las tasas. Básicamente, yo he escuchado en este recinto que hablan de la estructura, superestructura, y no me queda claro si quieren que seamos menos empleados o menos funcionarios. Yo hoy les digo números que van a salir a la luz respecto de la evolución de los empleados. Hoy en día son 1.068 empleados, y no me quiero poner a hablar del tema de las licencias, que es bastante delicado de por sí. El grupo de funcionarios son 65, pero en esos 65 entramos contabilizados todos los que estamos acá, con lo cual el número se achica, y bastante. Serían, si no contabilicé mal, después lo podemos chequear, 32 funcionarios. Esa es la superestructura de funcionarios que tiene el municipio de 9 de Julio actualmente. Esa es la superestructura. Por eso no me queda claro si queremos achicar la planta de empleados o la planta de funcionarios. Hoy en día, por cada funcionario, en los cuales se contemplan directores, subsecretarios y secretarios, para cada uno de ellos habría cerca de 45 o 50 empleados. No sé qué empresa privada tiene mandos medios con 40 personas a cargo. Entonces, yo lo único que pido es que sean razonables. Si hablamos de emergencia y de comprensión, tengan presente, para ponerlo, si dicen que le hablamos a la gente, que yo ojalá la gente nos escuche un poco más a todos, no solo a nosotros, ojalá sea un espacio de escucha, porque la gente escucha por ahí lo que repercute el día de mañana. Para ponerlo en caso de una familia, cuando la atraviesa la doble emergencia, se quedó sin plata. Hoy en día salen informes de que la gente, no sé qué cantidad y porcentaje de familias están endeudadas, con familiares, con bancos, con prestamistas. Eso, llévalo a otra escala. La responsabilidad del municipio es pública y tiene que responder por todos, primero por todos, aquellos que están o que tienen la necesidad de requerir los servicios de salud y de desarrollo social, que creo que en eso no ha fallado el municipio, porque siempre ha dado respuesta. Y por ahí las estructuras, no tanto en salud, sí en términos estructurales edilicios y de distribución, son muy buenos y son producto de varias gestiones municipales que se fueron llevando adelante, pero en desarrollo social, que tiene una estructura importante, en muchos casos amerita. Después se valorará la gestión, las fallas que hay, lo que se puede mejorar, lo que se puede perfeccionar. Pero si fuéramos una familia, nos pasó un tornado por nuestra casa y no vamos a salir a hacer una pieza nueva mañana. No pidan obras cuando el presidente dice no tengo un peso, el gobernador dice no tengo un peso, y a la intendenta no le podemos permitir argumentar que no tiene un peso. Seamos coherentes. Le entendemos al presidente cuando dice que no tiene un peso, que hay que ajustar las cuentas, que no se puede gastar más de lo que se tiene. Entendemos al gobernador cuando dice me deben parte de la coparticipación, me estoy quedando sin fondos, juntemos a los intendentes, cómo
cómo hacemos la última ayuda, para que tengan una dimensión, y cualquier ayuda es súper bienvenida y siempre va a ser para mejor. De las dos últimas contribuciones, lo voy a decir de memoria por ahí falló en algún número, juntando la de Nación y la de provincia, creo que Nación fueron 120 millones y provincia fueron 146 millones. Con esas dos contribuciones, nosotros, no, hoy en día no, 2025, pongamos los números, con los 90.000 litros de combustible que necesitamos mensualmente, esas dos contribuciones apenas llegan a cubrir el gasto de un mes de gasto de combustible. Para que dimensionen, no estoy diciendo que nos ayuden, no valoramos la contribución, se contribuye desde donde se puede, como pasó con las máquinas. Un día se podía, a los 2 meses nos decían no se puede más porque esta máquina pertenece a otro distrito. Todo es comprensible. Como nosotros comprendemos hacia arriba, a veces pretendemos que haya un mínimo de comprensión hacia abajo, perdón. Entonces, lo que quiero dejar claro es que nos pasó algo gravísimo, gravísimo. Después uno puede mencionar más, menos, el punto de gravedad. Lo que sí no podemos dejar de lado es que, por poner un ejemplo puntual, todo lo que se podría haber puesto en horas extras y en mejorar los servicios locales que todos compartimos, coincidimos, que no es eficiente, que tendría que ser 10 veces mejor, todas esas horas extras que podrían haber sido afectadas los servicios locales de la ciudad, fueron horas extras del vialidad rural. Es más, llegó a un punto de tal cuello de botella que en el momento en que empezamos a reclamar algunos trabajos desde nuestros lugares con los funcionarios o decirle qué pasa con esta situación, nos dice, en este momento nos cuesta compensar vacaciones de gente que dedicó todo el tiempo de la crisis a trabajar, entonces hay momentos en los cuales tenemos mucho menos trabajadores de los que deberíamos tener si esto hubiera tenido una regularidad y hubiéramos dado las vacaciones como correspondía, asignar las máquinas como debíamos, los viáticos se multiplicaron, entonces esto es una situación que no es una excusa, trato de dar una explicación, después yo están en todo su derecho de no aprobar la rendición, pero yo he escuchado incluso comentarios dentro de las comisiones cuando hemos hablado de algunos referentes diciendo yo vi la rendición y para la crisis que tuvimos fue razonable la rendición. Y ahora venimos acá y nos encontramos con un martes 13 de todo está mal, todo es un desastre, ¿dónde está la plata? No, para mí no vale más el análisis que esto para que entiendan la postura. Y lo que yo le digo, de corazón, yo me sumo a la política ahora, soy muy crítico, soy más del análisis político que de lo partidario, y eso a veces me juega a favor y a veces en contra, entonces soy muy crítico de todas las gestiones y de todas las áreas de gestión. Y María José lo sabe, la intendenta lo sabe, porque siempre soy muy crítico de cada lugar. Ahora, analicemos con contexto, no podemos analizar sin contexto. Entonces, la función que me toca ahora a mí como concejal y todos los que estamos es mirar hacia adelante, porque si miramos hacia atrás, hablamos de maquinaria como si fueran caramelos. Faltaron comprar maquinaria. ¿Cuántas faltaron? 6. ¿Cuánta plata es eso? ¿Cuánto tiempo antes lo tendríamos que haber pensado? ¿Es error de la gestión esta? Sí. ¿Es error de la gestión anterior? Sí. ¿Es de la anterior? Sí. Los canales no estaban limpios. ¿Cuándo se reclamaron? Cuando se inundó todo. ¿Reunidos con la sociedad rural, con los productores que se acercaron, no recuerdo si participaron de eso, la Federación Agraria. Le dije yo, desde mi lugar, digamos, nosotros podemos actuar de acá para adelante. Entonces, de acá para adelante, yo quiero que cuando baje el agua, digan todos, aquel canal está tapado, por favor hagan la limpieza, veamos con qué máquinas contamos. Todos nosotros podemos hacer una planificación para el trabajo. No me importan los votos, a mí me importa decir lo que pienso. El problema es el siguiente. Nosotros podemos planificar, si tuviéramos como nos gustaría, una máquina por cada pueblo, ¿cómo se llama? Por cada, no, circuito no.
No me sale. Cuarteles, eso está, gracias. Por cada cuartel. Pero no lo tenemos, y si no lo tenemos, entonces con lo que tenemos, ¿dónde empezamos? Cuando empezás por un lado, te llueven 120 milímetros en el otro. Entonces siempre va a haber alguien disconforme cuando no tenés la estructura suficiente para abordar todos los caminos. En ese sentido, autocrítica para hacer una mejor planificación y que todo el mundo sepa los recursos con los que contamos. En un momento cuando se planteó en el presupuesto hacer un plus del 10% para invertirlo en maquinaria, hubo una negativa. En esos puntos nosotros necesitamos del análisis del contexto y de decir, miremos para adelante. Si no hay máquinas ahora, ¿cómo hacemos para tener a futuro con la situación actual que tenemos? Y bueno, aumentemos la tasa un poquito lo que se pueda y ese pequeño aumento que vaya a la inversión de maquinaria. Básicamente eso, la misma crisis que atravesó cada familia de 9 de julio, de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, también la atravesó el municipio. Después cada uno sabrá, mirando esta rendición, qué cosas estuvieron mal, qué se puede mejorar, dónde se puede optimizar la gestión. Pero de ahora en adelante pido, miremos a futuro con lo que tenemos para mejorar lo que tenemos, que eso es fundamental, y después analicemos de acuerdo al contexto. No se pidan obras cuando no hace obra nación. Y no es una crítica porque no haga obra nación. No es un momento de hacer obra. No será un momento de hacer obra. Algunos dirán que sí, otros que no. O esta obra sí, esta obra no. Pero si se le critica al gobierno nacional no hacer obras, ¿cómo se le va a pedir obras a un municipio? Gracias. No aporto más. No igualé en tiempo igual a la concejal preopinante. Me pido la, gracias, perdón. Que no gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Regalía, Nancy y después Julio. Bueno, gracias, señor presidente. Yo quería hacerle varias observaciones acá al concejal preopinante. Primero y principal, que nosotros cuando analizamos la rendición de cuentas, la analizamos en función al contexto. Analizando en función al contexto y a la información que nos envía el Ejecutivo, primero y principal, organigrama lo hemos pedido, lo tuvimos, no lo tuvimos. Habló de la planta de personal de funcionarios, por lo tanto, si no tenemos el organigrama y no nos dicen qué cantidad de funcionarios hay, qué cantidad de empleados hay, qué cantidad de monotributistas tienen, qué cantidad de contratados tienen, no tenemos información. Por otro lado, si tengo que analizar o tenemos que analizar bien una rendición de cuentas, no tenemos costos. Nos mandaron las planillas de costos. Simplemente mandaron una planilla de obras públicas en las cuales nos decían el gasto de combustible promedio mensual. ¿Está valorizada esa planilla? ¿Alguno recibió la planilla valorizada a valores de hoy? No, no la recibimos. En otro lugar habló de planificación, cuando en diciembre del 2025 le pedimos la planificación de lo que iban a hacer, de lo que iban a proyectar. No solamente se la pedimos nosotros, se la pidió la sociedad rural, se la pidió otras instituciones y no la hemos recibido. Planificación, es decir, qué van a hacer en cada cuartel, que no se acordaba, va a tener que caminar un poquito las delegaciones, qué caminos van a hacer, qué van a construir. Cuando le pedimos de nuevo la planificación, nos mandaron, que yo se la mostré a varios productores rurales y se me rieron en la cara porque me daba vergüenza. Nos mandaron esta planilla. Esta planilla en la cual acá dice, que la tenemos todo, acá dice los caminos, que hay varios caminos de acá que no están arreglados. Por otro lado, dijo que nunca habíamos pedido, cuando no había agua, que pasaba que destapen los canales. Sí la hemos pedido, porque se la pedimos a la anterior gestión, en la cual había sequía y no destaparon nada. Se la estamos pidiendo hoy, porque hemos mostrado fotos en las cuales sigue el agua, no arreglaron nada. Después
acá se habla mucho de costos. Hay dos conceptos fundamentales que están directamente relacionados con el costo, que es la eficacia y es la eficiencia. Con la eficacia y con la eficiencia puedo disminuir los costos. Ahora, si yo soy ineficaz e ineficiente, obviamente que los costos me van a aumentar. Después, hablo de contexto. Le voy a leer un número. Año 2024, porque se justifican de la parte climatológica que hubo. Año 2024. En el año 2024, que me dice acá el cuadrito, voy a hablar en términos, voy a leer, en términos de acumulativos, ¿no? Veníamos con un aumento de tasas de un 116%. En el 2024 se aumentó un 168,96% en las tasas, que hemos tenido 3 aumentos durante el 2024. La inflación fue de un 117% y el salario un 163%. O sea, si hablamos de las tasas y que nos echan la culpa a nosotros que no aumentamos, creo que estaba totalmente superado. En el 2025, que también hablan de la emergencia económica, las tasas acumuladas, ¿no?, se aumentaron en un 78,06%. La inflación fue de un 31,50% y el salario un 28,85%. Estábamos cubiertos. Se habló de la fluctuación del dólar, un 28% fluctuó el dólar en todo el año 2025. Si hablamos de lo que es el devengado y el financiero, vamos a hablar solamente de lo que es el resultado financiero. Explíquenme cómo pasamos de un superávit en el año 2024, donde hubo un problema climático, un superávit de 500.685.671 a un déficit de 2.393 millones, para redondear. Y fue el año 2024 en la cual hubo un déficit. Después habla de empresa privada, no podemos comparar, y creo que por ahí ese es el grave error, ¿no?, que se compara un organismo público con una empresa privada. Y por último, habló que se iniciaba en la política, creo que fue subsecretario de Salud y estuvo en compras. Me parece que no se inicia recién en la política. Y bueno, nada más, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, concejal. Continúa. Gracias, señor presidente. No, yo no voy a decir tantos números como Marcela, que la tiene re clara, pero quiero aclararle algo a Pablo. En primer lugar, la gestión viene desde 10 años, ¿sí?, o más. 10 años, o sea, ustedes son gestión desde 10 años. En el 2022, yo pedí, estábamos en plena sequía, y pedí que se limpiaran los canales. La presidenta del bloque del PRO me contestó que cómo iban a gastar plata, ¿sí?, cómo iban a gastar plata en plena sequía, así que esa plata tenía que ser derivada de otro lado, si no se necesitaban los canales. Y después tuvo el tupé de decir que se habían limpiado los canales. ¿Sabes qué se limpió? Se cortó el pasto del costado. Los canales de Dudigná estaban rotos lo que ahora serían los tubos, antes se ponían alcantarillas, llena de suciedad, llena de pastos. Entonces no es que, hay que planificarlo. Si se hubiera limpiado en el 2022, no hubiéramos tenido la emergencia hídrica que tuvimos ahora, porque por lo menos se hubiera subsanado un poco. Es el primer punto. El segundo punto que también quiero aclararte, porque justo dijiste y es algo que a mí me toca. Y el segundo punto es que no hay plata para arreglar las máquinas o para tener máquinas nuevas. Sin embargo, Martín Longarini, gerente de la cooperativa agrícola de Dudigná, le ofreció en la mesa hídrica, ¿sí?, se ofreció al Ejecutivo hacerse cargo de la retro que está rota, que sigue rota, y va a seguir rota aparentemente, hacerse cargo de arreglarla, de ponerle combustible, de poner un empleado
pero obviamente era para los cuarteles 11, 12 y 13, es obvio, ¿no? Y no se lo le dijeron que no. Y le dijeron que no. ¿Entendés? Entonces, por un lado estamos hablando de que no tenemos la plata para comprar máquinas, no tenemos plata para arreglar las máquinas, no tenemos plata para el combustible, pero cuando nos ofrecen ayuda, decimos que no. Y en realidad yo no dije que no, dicen que no. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, digo, porque ¿sabés lo que le contestaron? Pero si la arreglás después te la voy a pedir. No, porque por lo menos tenés el cuartel 11, 2 y 13, que es bastante, porque es Dudiñá, es Morea, es Santos Unzué, que es un montón, lo tenés con los caminos arreglados. Ellos se encargaban de todo. Entonces, vuelvo a repetirte, a mí me molesta mucho cuando se dicen cosas que no son. Una es la de los canales, porque si hubiera estado planificado y tendríamos los canales limpios, Morea, Dudiñá. Yo me tomé el trabajo de recorrer todos los canales, todos los canales. Y estaban todos detonados. Y me contestaron eso. Después sufrimos lo que sufrimos con la inundación. Así que nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejala. La concejala Crespo tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, más que nada le pedí la palabra para pedirle disculpas al concejal Bonfiglio por el exceso de palabras que no le gustó. Pero conózcame, concejal, hay temas que en este Consejo Deliberante realmente creo que amerita que por ahí nos vayamos por las ramas y que por ahí hablemos un poco más de lo que pensábamos hablar, porque son temas que nos importan. Por lo menos a mí son temas que nos importan y mucho. Y no, más que nada también, además de pedir disculpas por mi exceso verborrágico, quería remarcar algo que lo comentó recién la concejala Regalía. Realmente pensar la gestión municipal como una gestión empresarial denota lo que yo dije hoy. No hay capacidad de entender la gestión municipal y por eso nos está pasando lo que nos está pasando. 45 años estuve trabajando en una empresa y siempre me han escuchado más de uno de ustedes decir en este Consejo Deliberante: yo acá cuando me siento en la banca tengo que cambiar mi cabeza, porque una cosa es una empresa que están hechas y está bien que así sea para ganar plata, y otra cosa es una gestión municipal, una gestión pública donde tenemos que cuidar y manejar el dinero de todos y todas. Realmente ese ejemplo a mí personalmente me marca en que gran parte del déficit de esta gestión es entender el municipio como una empresa. Reafirmo lo que dijo la concejala Regalía: la falta de información, la información deficiente. Se pidieron el listado de los monotributistas y se nos mandó un listado con nombre y apellido de no sé cuántos monotributistas, que hablando con alguno dice: yo no soy más monotributista del municipio, creo que Male tiene algún familiar que hace años que no es monotributista y figura. A nosotros lo que nos interesaba saber para evaluar y para corroborar los números, que ahora es tarde que nos den la cantidad de funcionarios, la cantidad de empleados, es eso, saber cuánto se incrementa el gasto salarial con los contratados. Antes, un año o dos, yo me acuerdo que
que cada secretaría nos mandaba el listado de sus contratados, de sus monotributistas, tanto que los que más cantidad tenían eran la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo, y uno podía manejar estos números, pero nos quieren hacer aprobar una rendición de cuentas, o no les gusta que no aprobemos una rendición de cuentas cuando la información que nos manda no es la información que nosotros necesitamos y la que nosotros pedimos. Hay mucho de lo que pedimos en una reunión ampliada que no nos mandaron la información. Y otra cosa que quiero aclarar y que quiero que quede claro: nosotros podemos mirar para adelante, creo que todos estamos mirando para adelante lo que viene, la gestión y cómo se va a desarrollar 9 de julio. Pero lo que estamos analizando hoy es la rendición de cuentas del 2025. Tenemos que mirar para atrás, concejales. Tenemos que mirar para atrás y lo que pasó en el 2025 y por qué se llegó a la situación del 2025. Está bárbaro que nos quieran decir desde el bloque oficialista, miremos para adelante, trabajemos todos juntos, hay que mirar en el futuro. Está bárbaro, pero el motivo de esta sesión es mirar para atrás. Y es lo que tenemos que hacer como corresponde. Mirar cómo fue el 2025 y mirar por qué se llegó a la situación del 2025. ¿Por qué no teníamos máquinas? No tenemos máquinas, una en cada cuartel. No, ¿por qué? Porque todos los años anteriores se trabajó mal, se advirtió, como dijo la concejal Grisuti. Yo advertí, recuerdo esa sesión donde desde el oficialismo la presidenta del bloque le dijo que para qué iban a limpiar los canales que había seca. Lo mismo se dijo varias veces sobre el tema de cómo se estaba descapitalizando en tema herramientas, máquinas y herramientas el municipio, y bueno, se llegó a lo que está. Pero en esta sesión, que quede claro, estamos analizando para atrás, si no es de gusto que la hagamos. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal García. Gracias, señor presidente. Se lo voy a hacer breve porque ya entre los discursos, la inteligencia artificial y todo lo que dijeron se hizo larguísimo. Sí hay que analizar, como estaba diciendo la concejal, hay que analizar para atrás. Tampoco podemos desconocer de que nosotros también fuimos advirtiendo que la falta se estaba desfinanciando al municipio, y lo fuimos año tras año, lo fuimos advirtiendo. Omitió también otra concejal decir que del 2023 sí hubo la inflación era el 211% y las tasas fueron al 116%. O sea, venimos arrastrando de todos esos años un 100% de inflación que nunca se recompuso. Entonces, hay que cada uno lee los números como quiere, obviamente por cuestiones políticas le dan la interpretación que quieren, pero hay que decir eso también. Y después, en eso también somos responsables de no financiar al municipio. De hecho, incluso cuando se habló de la energía eléctrica, como no se tuvo en cuenta los costos del servicio, no se pidió, las últimas tasas no se autorizaron como se había pedido el Ejecutivo, como se explicó en las reuniones ampliadas, los famosos costos que estaban pidiendo. Hoy le genera mensualmente, estamos entre 15 y 20 millones de déficit, y eso también es una deuda y es responsabilidad también nuestra. ¿Por qué? Porque no se cubren los costos. Por eso todos somos responsables y también hay que hacer un mea culpa en ese sentido. Se viene diciendo que se va a desfinanciar, y cuando más desfinanciado un municipio y más en crisis y demás, sabés que los servicios se van a ser cada vez más deficientes. Obviamente, ni hablar en maquinaria y demás, que va quedando obsoleta, es más difícil cambiarlo y todo se va haciendo una pelota. Le va a pasar a la provincia, le va a pasar a la nación. El hecho de que falten obras el día de mañana es cada vez más costoso alcanzar eso. Siempre vamos corriendo desde atrás. Y ni hablar de los municipios, lógicamente, porque no generamos estas crisis y somos el último orejón. Somos los últimos que tenemos que hacernos cargo de todo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, damos por culminado el debate. Ponemos a votación la documentación 162 del año 2026. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
5 votos por la afirmativa, no tiene lugar, no se aprueba la rendición de cuentas. Por secretaría se dará lectura de la resolución. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante del 9 de julio resuelve no aprobar la rendición de cuentas presentada por el Departamento Ejecutivo sobre la percepción e inversión de los fondos correspondientes al periodo 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre de 2025 del ejercicio administrativo 2025. Artículo segundo. Comuníquese a quienes corresponda, publíquese, regístrese y archívese. Invito al concejal Palacios a arrear la bandera. Descansa la llanura en verde atardecer. Siendo la hora 23:45 minutos, se da por finalizada la sesión especial del día de la fecha.